Este mensaje, un prisionero de Jesucristo, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 17 de julio de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Aquí otra vez, en el nombre del Señor Jesús, y para oír de las obras grandes y poderosas que tú has hecho antes. Y ahora nos paramos con expectación que eleva nuestra fe y nos unge para creer que lo que ha sido pedido esta noche será concedido. Tú conoces a todos y a cada uno de ellos, todo lo que ellos han pedido, y pedimos por ellos, especialmente, Señor, por aquellos que están tan cerca a la muerte. Trae paz a su alma si es que todavía no está allí. Trae sanidad a sus cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice nuestra reunión. Nosotros pedimos, Señor, en este culto de oración, de este miércoles en la noche, que mientras estamos congregados, sabiendo que donde dos o más estén congregados, tú estarás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des tu palabra esta noche. Háblanos, Señor, y conmueve nuestros corazones de una manera extraña, para que sepamos cómo disciplinarnos para el gran tiempo que está por delante, mientras creemos que estamos acercándonos a la venida del Señor. Te damos gracias por la gente que ahora está empezando a encontrar una fe preciosa para ellos y que saben lo que significa la fe. Y sabiendo aún, te dan gracias por los servicios que todavía están por delante, creyendo que tú vas a hacer algo. Señor, estamos esperando con expectación, como en los días de antaño, creyendo que el tiempo está cerca, cuando tú vas a abrir las ventanas del cielo y a derramar las promesas que Dios ha prometido en este día postrero. Ahora te pedimos, Señor, que estés con todos en todas las naciones, como hoy hemos oído de tantos por todas partes que están en necesidad. Concédeles sus peticiones, Señor, y pedimos que veamos la gran mano de Dios moviéndose por todo el mundo entre los que están esperando esta gran cosa. Perdónanos por nuestro pecado. Corrígenos, Señor, con tu Espíritu y tu palabra, para que podamos disciplinarnos para llegar a ser siervos obedientes a la voluntad de Dios. Permite que recordemos y tratemos de pensar en nuestros corazones acerca de lo que los cristianos primitivos hicieron. ¿Qué tipo de personas encontraríamos si nos encontráramos con aquellos que personalmente habían estado en contacto contigo? Cómo sus rostros deben haber resplandecido con fe y gozo, cómo sus vidas deben haber sido la palabra viviente de Dios, simplemente cartas escritas y leídas por todos los hombres, mientras caminaban con y entre la gente. Dios, concédelo una vez más, que nuestras vidas estén tan sometidas a ti, que el Espíritu Santo viva Él mismo a través de nosotros y hable a través de nosotros, Señor. Que recordemos en nuestras mentes mientras caminamos en la calle y nos codeamos con el mundo, que no debemos ser como ellos, y nos hacemos a un lado y les damos a ellos su lugar, Señor, y su posición legítima aquí en la tierra. Tomaremos el asiento de atrás sabiendo que somos delegados de otro mundo. Tenemos un reino que está llegando a poder, Señor. Y nuestro gran Rey pronto llegará y tomará control de todos los reinos que hay en su dominio. Y Él gobernará y reinará, y nosotros con Él aquí en la tierra por 1000 años, y estaremos siempre con Él. Con esto en mente, Señor, ahora esperamos con expectativa la respuesta a nuestra oración. Miramos a nuestra confesión. Si hemos hecho algo, dicho algo o pensado algo que fue contrario a tu gran voluntad, que la sangre de Jesucristo nos limpie.
Guíanos, Señor, como dijo la hermana esta noche acerca de ella y su esposo en camino a Chicago. Guíalos, Señor Dios, al lugar que tú los puedas usar, que puedan ser rayos de luz para otros que andan a tientas en tinieblas, que no conocen a nuestro Señor Jesús. Ahora encomendamos el servicio a ti y escucharemos tu palabra de corrección para que podamos saber cómo prepararnos para esta gran hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El Señor lo bendiga. Gracias, hermano. Esto fue un poco inesperado para mí. Yo, estando aquí en casa, sentí que si realmente no tenía que ir a alguna parte de emergencia, me sentiría muy mal quedándome sentado en casa y no venir al culto de oración. Y para mí como que llegué aquí inesperadamente, y aún para mi familia, simplemente llegué y salí de inmediato, y así que yo dije, yo voy a ir al culto de oración. Y ella ni siquiera tuvo tiempo de alistarse para venir, así que ella no sabía que yo iba a venir. Así que estoy contento de oír el testimonio de la hermana allí, el hermano acerca de esa luz allá en Carolina del Sur o Carolina del Norte, en alguna parte. ¿Fue en Grantsville? Southern Pines. Sí, el hermano Lee Bale acaba de estar aquí. Lo bauticé hoy en el servicio bautismal aquí hoy. Ustedes conocen al hermano Bale y a los ministros allí, al hermano Parker, Thomas. Yo recuerdo la ocasión de una hermana que estaba sombreada. Fue una gran confirmación, hermana, para que el Espíritu Santo a veces nos permite seguir adelante y prueba nuestra fe para ver qué, y prueba la fe de otros. Cuando uno está mirando algo directamente y ve algo y lo dice, otros miran y no lo ven. Ellos dicen que no está allí, ¿ven? Pero está allí. Mire, no había nadie que podía ver esa luz que estaba suspendida sobre Pablo, pero estaba allí. Nadie vio esa paloma descendiendo del cielo en esa luz en una forma y que se quedó suspendida sobre Jesús, sino Juan mismo. Pero estaba allí, ¿ven? Y así que entonces después, cuando yo le estaba diciendo a la gente acerca de que esta luz era como una columna de fuego, nadie quiso creerlo. Pero ahora el ojo mecánico de la cámara identificó eso. ¿Cómo vino eso? Y el espíritu malo es oscuro. Simplemente es como nuestras vidas. Somos sombras. Y si somos una luz y si nuestras vidas concuerdan con la luz del día, estamos caminando en la luz. Es como cuando miran hacia afuera y dicen, yo estoy viendo el sol. Durante el día, ustedes están viendo la sombra del sol. Es una reflexión del sol, no es el sol en sí, pero prueba que hay un sol, prueba que hay un sol. Y ahora cuando yo veo, por ejemplo, ustedes sentados allí, abanicándose, hablando, eso significa que están viviendo, pero solo es una sombra de vida, porque cualquier cosa tiene que tener oscuridad en ella para formar una sombra. ¿Ven? Porque una sombra tiene que poseer tanta oscuridad y tanta luz para formar una sombra. Y no puede ser completamente oscuridad y no puede ser completamente luz. Si es oscuro, es muy oscuro. Si es luz, no hay sombra. Nada para formar una sombra. Pero si es una mezcla de luz y oscuridad, se forma una sombra. Así que realmente somos sombras de la luz. Ahora, ustedes están reflejando una vida de alguna parte. Si son cristianos y está siendo una sombra, solamente prueba que hay una vida donde no puede morir, porque esta vida tiene muerte en ella, ¿ven? Pero es una sombra porque ustedes son criaturas vivientes, moviéndose con habilidades para ver, pensar, moverse y hablar, y con los 5 sentidos del cuerpo. Pero sin embargo, ustedes saben que ellos se están muriendo, y hay tantos problemas. Ustedes saben, solo puede ser Él. Es un reflejo. ¿Ven? Que hay vida y muerte mezcladas. Lo físico tiene que morir. Pero si ustedes están reflejando por su vida mortal la luz del cielo, entonces están reflejando la vida eterna. Dios. Entonces cuando mueren no pueden sino ir rumbo a esa luz, porque eso es lo que han reflejado. Pero si son del mundo oscuro, ustedes reflejan eso y no pueden tomar otro camino sino ir rumbo a la oscuridad. ¿Ven? Así que estamos en una reflexión. Así que nosotros vemos eso, y tan seguro como el Espíritu Santo refleja la luz y la vida, así la muerte refleja oscuridad.
Y aquí están ambas. Mañana, para el fin de la semana, tal vez para el domingo, vamos a conseguir la pequeña fotografía ampliada a un tamaño más grande para que pueda ser puesta en el tablero de anuncios, donde su fotografía está ya colgada en el tablero de anuncios. No sé si lo notaron o no. Y hace como una semana en Jamaica, donde estaba de misionero, enviamos cintas por todo el mundo. Y los 7 sellos han llegado hasta allá dentro, muy allá en el interior de Jamaica, muy en el interior. Y es muy primitivo allá, detrás del Monte Azul. Y los nativos, a veces, ellos tienen una grabadora que les conseguimos, que uno tiene que como la antigua Victrola, que uno giraba la manivela y luego la dejaba que tocara así. Luego, cada tantos minutos alguien tiene que girar la manivela. Este grupo tenía una pequeña pila, una pila de 6 voltios o algo así, tocando en la grabadora. Y todos ellos estaban sentados juntos como los que hay aquí esta noche, escuchando sus sellos. Creo que fue. Y mientras yo estaba hablando, ellos se fijaron que venía entrando al cuarto. Esa misma columna de fuego se movió hasta donde estaba la grabadora y se posó sobre ella. Y fueron y consiguieron una cámara y tomaron la foto de ella. Y exactamente la misma, ahí está, suspendida allí sobre ella. Ahora la vamos a ampliar para poder ponerla en el tablero de anuncios para que la puedan ver. Estamos tan agradecidos por la gracia de Dios que ha sido traída a nosotros, a su presencia en este día. Ahora, estamos agradecidos por muchas cosas. Ahora creo que miraré aquí y veré si puedo encontrar algunas notas o algo sobre lo cual he hablado. O tomemos algún tipo tengo unos textos escritos de todos modos aquí dentro de una libreta. Si puedo encontrar uno, tal vez el Señor me dará algo para decir sobre algo mientras oramos. Ahora estamos bajo expectación para el domingo. Yo he estado hablando en los mensajes y el domingo los retuve mucho tiempo sobre ¿por qué clamas? Di al pueblo que marche. Ahora, el domingo es el servicio de sanidad cuando se ha de orar por los enfermos. Ahora, uno se acerca a los enfermos y tiene que haber alguna razón por la cual los enfermos, cuando oramos por ellos, si no sanan. Y yo quiero, si es la voluntad del Señor, tener solo un pequeño sermón el domingo en la mañana también. Así que voy a tener un servicio de sanidad y orar por toda la gente. Y Billy Paul o algunos de ellos estarán aquí el domingo en la mañana, como a las 8 cuando abran la iglesia, para darle a la gente tarjetas mientras vayan entrando por la puerta o cuando entren. Y ahora, entonces, yo quiero creo que el Señor, de alguna manera, me ha dado una pequeña intuición sobre las razones de por qué hay algunas personas que no son sanadas. Y yo creo que es falta de entendimiento. Y yo creo que tal vez hablaremos sobre eso el domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor. Ahora, el culto de oración del miércoles en la noche solo es un culto de oración corto cuando nos reunimos y oramos como lo hacemos y nos asociamos. A veces yo creo que una de las grandes cosas que yo encuentro en este día es la falta de sinceridad de lo que nosotros creemos. ¿Ven? Si Dios en los días de Juan Wesley hubiera hecho en aquel día lo que Él ha hecho hoy, ¿qué hubiera acontecido en los días de Martín Lutero? O cuánto más, cuando lo vemos a Él haciendo, probado tanto por la iglesia, como por el Espíritu, y por la ciencia, y todo movimiento que está en marcha, tiene que reconocer. Y la palabra de Dios aquí declarándolo y prediciéndolo antes que sucediera. Y luego actuando en eso y profetizando y mostrando lo mismísimo que Él dijo, aconteciendo perfectamente, exactamente lo que Él dijo. Y todavía, como que nos quedamos sentados perezosamente, como si nos preguntáramos, bueno, me pregunto si eso pudiera ser para mí, me pregunto si pudiera ser solo para la iglesia en total, o me pregunto si estoy realmente incluido en esto. Yo creo que el domingo en la mañana trataré de hablar sobre algunos de esos principios que pudieran iluminarnos un poco.
Ahora, esta noche hallé algo. Acabo de abrir aquí. Antes de venir aquí, yo pensé, ¿qué es el hermano Neville si yo llegara allí y él por casualidad dijera, suba y hable, y solo se sentara? ¿Ve? Yo pensé, es mejor que anote un par de escrituras, porque yo sé que él es un hermano tan precioso y nosotros lo apreciamos. Antes de que oremos por la palabra, quiero reconocer a un hermano. Ni siquiera puedo recordar su nombre en estos momentos. Dos de ellos están aquí, amigos míos. Son ministros y evangelistas que salen al campo. Ellos oyeron estos mensajes por medio de las cintas y provienen de varias iglesias denominacionales. Dos jóvenes. Y el muchacho uno de ellos está tan interesado a tal grado que él viajó en avión allá a Tucson recientemente al terminar una reunión. Creo que yo estaba en el desayuno de los hombres de negocios. Y el joven, un joven fino, fue allá y ellos son de Kansas y vinieron hasta aquí para que los casara. Yo aprecio eso, el pensar que hay gente que cree lo suficiente en las oraciones de uno, que creen que Dios las oirá y contestaría. Son jóvenes comenzando en la vida así. Y cuando llegaron aquí para que los casara ayer, se dieron cuenta de que la ley del estado de Indiana requiere, y aún con sus pruebas de sangre, que esperen aquí en el estado 3 días antes que puedan ser casados. Así que ellos no pueden ser casados hasta el viernes en la mañana. Y le pediré a nuestro hermano allí al extremo, si tan solo se pone de pie y nos dice quién es él y su preciosa damita allí y el hermano a su lado. Muchísimas gracias. Ciertamente les deseamos a estos embajadores jóvenes para la obra del Señor Jesús las bendiciones de Dios para que los prospere en el camino. Y mientras me pregunto, esperando la venida del Señor, y veo a este joven y jovencita con un propósito en el corazón para servir a Cristo, eso me emociona. ¿Ven? Verlos levantarse así. El Señor los bendiga ricamente, mi hermano, hermana. Ahora, abramos a un pequeño libro del cual nunca he hablado antes en mi vida. Y es solo un capítulo. El libro de Filemón. Y yo soy un poquito irlandés. Y yo tengo un alambre alrededor de mis dientes de abajo para mantener fijos un par de ellos en la parte de atrás. A veces yo no pronuncio bien estos nombres cuando sé lo que son, y a veces no los puedo pronunciar bien por falta de educación. Así que Filemón, alguien dijo allá atrás, lo cual creo que es realmente la correcta pronunciación de él. Ahora, el primer versículo, solo quiero tomar una palabra o dos de él. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y eso es lo que quiero usar esta noche como tema, si es la voluntad del Señor. Es un prisionero. Ahora, casi no se pudieran imaginar a Pablo considerándose como un prisionero. Un hombre que nació libre, lleno del Espíritu Santo. Pero aún así, él se llamaba a sí mismo un prisionero. Y ahora nos damos cuenta de que cuando él se estaba dirigiendo a los Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo. En otra ocasión, Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando él le estaba hablando a Timoteo y a diferentes ahora, cuando él estaba escribiendo aquí a Filemón, él dijo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo, un apóstol. Me gustaría predicar sobre eso una noche. Pablo, un siervo. Predicar sobre eso. Y luego, Pablo, un prisionero. Pero esta noche, siendo que tomaría horas para debidamente considerar uno de los temas, me gustaría tomar esta noche, Pablo, el prisionero, y tomar el tema de un prisionero. Ahora inclinemos nuestros rostros solo un momento. Señor Jesús, cualquier hombre que físicamente sea capaz puede voltear las páginas de esta Biblia.
pero solo el Espíritu Santo la puede interpretar en la luz en la cual se intentó decir. Le pedimos que venga ahora y nos ayude a entender a qué fue esto dirigido. Este gran profeta, poderoso, Pablo, aún se llamó a sí mismo un prisionero. Que el Espíritu Santo nos revele esto mientras esperamos en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, me puedo imaginar a Pablo, cuando él escribió esta carta a Filemón, cómo él estaba sentado en la cárcel, allá en el calabozo de esta ciudad, un prisionero, y él podía saber bien, por su posición, lo que la palabra significaba. Él estaba rodeado de rejas. Él solo podía ser dejado en libertad mientras alguien lo dejara en libertad. Y él sabía lo que era ser un prisionero. Y entonces otra vez, yo creo que el apóstol quiso decir solo un poco, no exactamente dirigiéndose a su condición presente, como si fuera un prisionero de su ser físico sentado allí en esta cárcel. Pero yo creo que él se estaba refiriendo a que su ser, su espíritu, su voluntad, siendo un prisionero de Jesucristo. Ahora, todos nacemos con libre albedrío para hacer cualquier decisión que deseemos. Dios justamente hace eso porque Él debe poner a todo hombre sobre la misma base. O Él puso al hombre incorrecto Él puso al primer hombre sobre la base incorrecta, a quien Él puso en libre albedrío. ¿Ven? Nosotros estamos exactamente esta noche como Adán y Eva. No hay diferencia alguna. El bien y el mal son puestos ante cualquiera de nosotros. La vida y la muerte. Podemos hacer nuestra elección, depende de ustedes hacerla, ¿ven? De esa manera, Adán y Eva lo hicieron. Y ellos hicieron la elección incorrecta, y ahora por eso puso a toda la raza humana, bajo muerte, la pena de muerte. Y entonces Dios descendió en la forma de hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte para que sus súbditos que desearan ser libres, fueran puestos en libertad. Ahora, si Él nos tomara sin ser la misma manera como lo hizo con Adán y Eva, y solo nos pasara por algo, dijera, los salvaré si quieren o no ser salvos. Entonces Él puso a Adán y a Eva sobre la base incorrecta, ven ustedes, pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre la muerte y la vida. Lo podemos hacer. Como acabo de expresar, su luz probará, su vida probará exactamente de qué lado están ustedes. No importa de qué lado ustedes dicen que están. Lo que hacen todos los días prueba lo que son. Ustedes han oído el viejo refrán, tu vida habla tan fuerte que no puedo oír tu testimonio. ¿Ven? Sus acciones hablan tan fuerte. Yo siempre he creído en gritar y saltar, pero yo siempre he dicho, no salten más alto que lo que ustedes viven, porque el mundo va a observar eso. ¿Ven? Solo deben saltar tan alto como ustedes puedan vivir. Así que, porque alguien los está observando. Y ahora cuando la gente no viene a la iglesia, muchos de ellos simplemente no lo hacen. Y algunos de ellos que no vienen son personas sinceras. Ellos han visto tanta corrupción en la iglesia a tal grado que ellos no quieren tener nada que ver con ella. Y muchas veces estamos hablando algo muy directo sobre eso. Uno casi no los puede culpar, ¿ven? Por causa de la manera que las personas actúan. Ellos se llaman a sí mismos cristianos. Son la mayor piedra de tropiezo que tiene el mundo. Son los hombres y mujeres que profesan ser cristianos y viven algo diferente a su profesión. Exactamente correcto. Ahora, las desilusiones vendrán en el juicio. Ahora, el pecador, el contrabandista de licor, el que apuesta, el adúltero, él no estará desilusionado al oír su sentencia siendo leída, apártate al fuego eterno. Él no estará desilusionado, pero ese hombre que se está tratando de esconder detrás de alguna profesión de iglesia,
ese es el hombre que va a estar desilusionado en el día del juicio. ¿Ven? Que profesa ser cristiano y vive de alguna otra manera. Sería mejor que él ni siquiera hubiera hecho algún tipo de profesión que comenzar y vivir algo diferente, porque él es la mayor piedra de tropiezo que tenemos. Es ese profesante que dice que él es cristiano y vive algo diferente. Siempre no juzguen su vida por cuánto poder tengan para hacer milagros. Y no nos juzgamos por cuánto conocimiento tengamos de la palabra. Pero siempre júzguense, miren hacia atrás y tomen inventario qué tipo de fruto está dando la vida que están viviendo actualmente. ¿Ven? Como prediqué hace tiempo en una reunión de los hombres de negocios en Phoenix, Arizona, de la reflexión de Jesús reflejando la vida cristiana. Yo dije que nací aquí en Kentucky, donde es muy primitivo, especialmente en aquel entonces cuando era un niño. Y este cierto muchachito nunca había tenido un hogar como los que tenemos aquí, donde tenemos tantas mujeres bonitas que tienen que mirarse en espejos por toda la casa para mantener su cabello exactamente en su lugar y demás. Pero él tenía un pequeño espejo, solo un pedacito clavado en un árbol afuera, donde estaba la banca para lavarse, donde se lavaban su madre y su padre y se peinaban su cabello y demás, usando este pedacito de espejo viejo clavado en un árbol. Francamente, ese es el tipo de hogar que teníamos. Cualquiera que quería verse en un espejo, nosotros los niños teníamos que conseguir una caja y subirnos a la banca para lavarse y mirar en este pedazo de espejo que yo mismo recogí de un basurero. Eso no fue allá en Kentucky, eso fue aquí en Indiana, allí en Eureka Pike. Ahora, este niño nunca se había visto exactamente a sí mismo así. Así que él fue a la ciudad a visitar a su abuelita. Y en su recorrido por el cuarto, la abuelita tenía una casa que tenía un espejo completo en la puerta. Y así que el muchachito corriendo por el cuarto, vio a otro muchachito delante de él. Y el muchachito estaba corriendo también. Así que él pensó que debería detenerse unos momentos y ver qué iba a hacer el muchachito. Y cuando se detuvo, el muchachito se detuvo. Cuando volteó su cabeza, el muchachito volteó su cabeza. Él se rascó su cabeza, el muchachito se rascó la de él. Finalmente se acercó para investigar y él se volvió. Y su mamá lo estaba observando y su abuela con asombro. Dijo, pues mamá, ese soy yo. Así que yo dije que nosotros también estamos reflejando algo. ¿Ven? Nuestra vida es un reflejo. Y ahora, si viviéramos en los días de Noé, ¿el lado de quién hubiéramos tomado? ¿Qué lado hubiéramos tomado en aquel gran día que Noé vivió? ¿Qué lado hubiéramos tomado en los días de Moisés? ¿Qué lado en los días de Elías el profeta? Cuando todo el mundo había sido absorbido en una gran masa de modernismo, como la moderna Jezabel, y había llevado a todos los siervos del Señor a una manera mundana, y la iglesia y todos los sacerdotes estaban inclinándose a ella. ¿Hubieran tomado el lado de la popularidad o se hubieran parado con Elías? Ahora, y en los días del Señor Jesús, cuando pensamos acerca de esta persona impopular, no educada por el mundo, sin poder alguna vez encontrar a qué escuelas él asistió, y sin una experiencia de seminario, y luego fue criado con la reputación de un nacimiento ilegítimo, y luego salir predicando un evangelio que era contrario a todo lo que ellos habían sido enseñados, y condenando a los ministros y sus organizaciones y demás. Y las organizaciones habían hecho una declaración: si alguien aún fuera a oír a este así llamado profeta, sería expulsado de la sinagoga, lo cual era un pecado mortal. Ellos tenían que dar cuenta de la única manera que ellos podían adorar era bajo la sangre del Cordero. Ellos tenían que venir a este sacrificio y luego ellos eran desechados. ¿Y qué cosa tan grande era esa?
Y este hombre ignoró tal cosa, y sin embargo, él estaba perfectamente con la Escritura, pero en la manera que ellos la conocían. ¿Qué lado hubieran tomado ustedes? ¿Ven? Ahora no. La vida que ustedes viven hoy refleja ahora exactamente qué hubieran hecho en aquel entonces, porque todavía están poseídos con el mismo espíritu. ¿Ven? Si toman ese lado ahora con ellos, ustedes lo hubieran hecho en aquel entonces, porque el mismo espíritu que está en ustedes ahora estaba en la gente en aquel entonces. ¿Ven? El diablo nunca se lleva su espíritu, solo pasa de un hombre al otro. Dios nunca se lleva su espíritu tampoco, pasa de uno al otro. ¿Ven? Así que el mismo espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo, el mismo en Juan el Bautista, y así sucesivamente. El Espíritu Santo que estaba sobre Cristo vino sobre los discípulos y por todo el camino, y todavía está sobre el pueblo. Ven ustedes, Dios nunca se lleva su espíritu, así que se nos permite hacer una elección. Y yo no puedo ver aquí que Pablo estuviera lamentándose de algo y diciendo que lamentaba que era un prisionero. Pero él estaba dirigiéndose él mismo. Creo que Pablo, mientras él escribía esta carta con esa pluma, que era el Espíritu Santo, motivándolo a que escribiera eso, para que tal vez, aún en esta noche, pudiéramos sacar el contexto de nuestro texto, para mostrar por qué Pablo hizo esto, porque es escritural y lo escritural es eterno. Yo creo que sentado en esta vieja cárcel sucia que Pablo le escribió a su colega aquí, que su hermano, que él era un prisionero de Jesucristo, así que lo podía expresar al ver qué había a su alrededor. Ahora, él estaba en la cárcel, pero eso no era de lo cual él estaba hablando a este siervo de Cristo, un ministro con él. Él estaba hablando de que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo, porque Cristo es la palabra. Y Pablo había sido un gran erudito en su día. Él tenía una gran ambición. Él era un hombre que había sido instruido por una persona, un hombre llamado Gamaliel, el cual era un gran maestro de su día, una de las más grandes escuelas a la cual él pudiera haber asistido. Por ejemplo, como decimos, Wheaton o Bob Jones, o alguna gran escuela fundamental. Él había sido enseñado como un ministro de la palabra. Y él era muy culto y listo. Y un muchacho inteligente con una gran ambición de tal vez algún día llegar a ser un sacerdote o un sumo sacerdote para su pueblo. Él tenía una ambición. Y entonces, cuando él se dio cuenta de que esta gran ambición para la cual él había sido instruido y había pasado toda su vida, tal vez desde la edad de 8 o 10 años, como hasta los 30 o 35, cuando él terminó el colegio y se graduó, y tenía todos sus diplomas y todo, y tenía buena reputación con todo el clérigo, aún hasta con el sumo sacerdote de Jerusalén. Él tenía órdenes de él, órdenes personales escritas, que se le confiaron a este gran Saulo, de ir a Damasco y encontrar a todos los que allá adoraban a Dios contrario a lo que él decía, y que los atara y los pusiera en la cárcel. Si fuera necesario, él tenía órdenes de darles muerte, si él quería. Él tenía una gran ambición. Y ahora, todo para lo cual él había sido instruido, Dios se lo había sacado todo. ¿Ven? Y lo que era su objetivo, y por lo que su padre había gastado su dinero, y las ambiciones de su padre y madre, todo eso se le había quitado, porque Dios tenía algo más. Por lo tanto, fue un prisionero de su objetivo que él tenía en la vida, y había llegado a ser un prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. Ese camino a Damasco cambió a Pablo.
yendo allá como a las 11 quizás del día, él fue derribado y él oyó una voz diciendo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él miró hacia arriba, y mirando hacia arriba, siendo judío, y supo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque él supo que eso es lo que era. Recuerden, este hebreo nunca hubiera llamado a nadie Señor. S mayúscula E-Ñ-O-R, Elohim, a menos que él hubiera estado satisfecho que eso era lo que él era, porque él era un erudito, estudiado. Y cuando él miró hacia arriba y vio esto, una luz, una columna de fuego que había guiado a su pueblo por el desierto. Y él dijo: Señor, Elohim, S mayúscula E-Ñ-O-R, Señor, ¿quién eres? Y qué sorpresa debió haber sido para este teólogo al decir: yo soy Jesús. El mismísimo que él estaba tanto en contra. ¡Qué cambio tan completo! Debió haber sido algo terrífico para este hombre. Que todas sus ambiciones que él tenía, darse cuenta de repente que había estado persiguiendo. Sus ambiciones lo habían conducido a alejarse más de la cosa principal que él tenía la intención de hacer. Y qué gran sorpresa debió haber sido para este apóstol cuando él le dijo: yo soy Jesús, el mismísimo que él estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Otra pequeña cita que pudiéramos insertar aquí, ven ustedes, mientras se burlan de la iglesia, ellos realmente no se están burlando de la iglesia, se están burlando de Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Cómo podría Pablo entonces, con todo su intelecto, creer que este grupo que él estaba persiguiendo era el mismísimo Dios que él afirmaba estar sirviendo? Creo que, sin entrar en detalles, yo creo que hemos sido lo suficientemente bien instruidos para saber lo que quiero decir aquí. Lo mismo está sucediendo hoy. Pablo, por ignorancia, aunque era inteligente y listo, más inteligente que esos galileos sin educación que él estaba persiguiendo, que ya en su humildad habían aceptado a este hombre como Señor. Pero Pablo, en su gran enseñanza y su intelecto, no podía aceptar eso. Y qué cambio tan completo debió haber sido para él en este camino. Y él fue herido con ceguera para que él no pudiera llevar a cabo su comisión. Pero él fue guiado a un lugar en una calle llamada derecha y a la casa de uno. Y entonces llegó el profeta allí llamado Ananías, quien vio en una visión que él venía. Vio dónde estaba él, fue allá a donde estaba y entró y dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me envió para que pusiera mis manos sobre ti y para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vio dónde estaba él. ¿Qué cosa debió haber sido para Pablo? ¿Ven? Todo lo que él había sido instruido a hacer era lo opuesto. Así que ahora, con toda la educación que tenía, eso solo había llegado a ser nada para él. Ahora, él sabía que tuvo una experiencia. Así que aquí está otra buena lección para nosotros. Que la experiencia por sí sola no es suficiente. Tiene que ser una experiencia conforme a la palabra del Señor. Así que él, viendo esto y supo que era algo grande, entonces que alguien más lo había recibido antes que él. Él pasó 3 años y 6 meses allá en el desierto, en Arabia,
tomando la Biblia, como era en aquel entonces el Antiguo Testamento, y fue allá para comparar esta experiencia que él había tenido, para ver si era escritural. Ahora, ¿qué si le hubiera dicho? Bueno, supongo que solo fue una cosa pasajera y siguió adelante. Voy a seguir mi intelecto. Ahora, él tenía que llegar a estar aprisionado a algo, a una prisión. Así que después de compararlo y ver, con razón él podía escribir el libro de Hebreos en tipos. Ven, 3 años y medio allá, concentrado en la palabra y dándose cuenta de que el mismísimo Dios que lo llamó, lo estaba trayendo de nuevo y cambiando todo su intelecto, cambiando todo lo que alguna vez había pensado, todo a lo que él había sido instruido, toda su ambición simplemente se le fue quitada y él llegó a ser un prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y tal revelación que él no podía apartarse de ella. Esa es la verdadera experiencia de todo verdadero creyente que se encuentra con Dios. Ustedes llegan a estar en contacto con algo que es tan grande que ustedes llegan a ser un prisionero a todo lo demás. ¿Ven? Ustedes se apartan de todo para llegar a estar aprisionados a esto. Fue expresado en una ocasión donde Jesús dijo, el reino de los cielos es algo semejante a un hombre que compra perlas. Entonces, cuando él haya esa gran perla, él vende todo lo que tiene para comprar esa. Y de esa manera es aquí. Ustedes tienen una concepción intelectual, ustedes tienen una experiencia teológica. Pero cuando llega a un punto que ustedes realmente hallan lo real, ustedes simplemente venden todo lo demás y se encierran a sí mismos en esto. Pablo sabía lo que era. Él se dio cuenta de que él estaba uncido a algo. Como nosotros que le ponemos a un caballo arreos, es para tirar de algo. Y Pablo sabía, después de esta experiencia y 3 años y medio de tipificar la experiencia que él tuvo con la Biblia, él se dio cuenta de que Dios lo había escogido a él y lo había uncido por medio del Espíritu Santo, la experiencia que él tuvo para llevar el Evangelio a la presencia de los gentiles. El Espíritu mismo lo unció. Y hoy, como siervos de Cristo, llegamos a estar uncidos, enganchados. No podemos ir, estamos ligados a ella, uncidos a la palabra. No importa lo que alguien más diga, están uncidos con ella. Hay algo al respecto que simplemente no se pueden apartar de ella. Han sido enyugados a ella por medio del Espíritu Santo. Los han yugado a la palabra. No importa lo que alguien más diga, es la palabra con la que siempre están uncidos a ella, puestos en el yugo con ella, a la palabra, por el Espíritu. Él estaba uncido. Él había aprendido en la parte de atrás del desierto de Arabia allí, cuando todas sus cosas pasadas y experiencias y ambición, que él había sido despojado de esas cosas. Ahora, eso es lo que encontramos hoy, que primero debemos ser despojados, y la gente no quiere ser despojada. El hermano metodista quiere aferrarse a un poco de su enseñanza metodista. Ajá. El hermano bautista quiere aferrarse un poco de su enseñanza bautista, ¿ven? Pero ustedes tienen que absolutamente ser despojados de todo y simplemente nacer de nuevo, nuevamente, y empezar desde allí y permitir que el Espíritu Santo guíe. Ustedes no pueden decir, bueno, ahora mi papá dijo, cuando él entró, fue a la iglesia, le estrechó la mano al pastor, él es un buen miembro leal. Eso pudiera haber estado bien para su carrera, pero nosotros estamos en otra carrera, ¿ven? Ahora debemos regresar a los tiempos de la Biblia para este día.
Los sacerdotes también estaban ungidos, pero ven ustedes, ellos habían entrado a otra dispensación. Y ellos fallaron en despojarse de su vieja guarnición y ponerse una nueva guarnición. Y lo mismo encontramos hoy. Nosotros pasamos por una edad denominacional, como probamos en las edades de la iglesia, la Biblia y demás. Pero ahora hemos llegado a una edad libre, donde el Espíritu Santo mismo desciende y se vindica a sí mismo, y Él mismo se da a conocer, hace que toda promesa que Él prometió se cumpla. Oh, qué cosa, qué gran tiempo. Y Él sabía que otra cosa, Él sabía que no podía ir a lugares, que estando ungido a esto, Él no lo haría, que Él sí, pero Él quería ir. Él sabía que su ambición lo atraía a estar entre los hermanos, a donde Él era invitado a ir. Y sin embargo, Él fue compelido por el Espíritu para hacer algo más. Él no era su dueño. Tal vez alguien podía decir, hermano Saulo, hermano Pablo, queremos que venga acá, porque tenemos la iglesia más grande, tenemos la congregación más grande, sus ofrendas serán grandes y demás. Pero siendo compelido por el Espíritu, él pensaba, yo tengo un hermano allá, me gustaría ir allá y salvar a este hermano, traerlo al Señor. Pero aún así, el Espíritu lo compelía a ir a alguna otra parte. Él era un prisionero. Correctamente. Oh Dios, haznos prisioneros así, apartados de nuestra ambición egoísta y de nuestros propios juicios y nuestra mejor manera de pensar para ser un prisionero de Jesucristo. Yo creo que esa fue una gran declaración, que yo soy un prisionero de Jesucristo. Y recuerden, Él es la palabra, ¿ven? No importa lo que alguien más piense, es la palabra, ¿ven? Si son un prisionero de la palabra, ninguna denominación los puede apartar de ella. Es la palabra. Ustedes son un prisionero de ella. Eso es todo. Deben actuar de la manera que ella actúa. Ahora, Él no podía ir a ciertos lugares que Él quería. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo prohibía. Recuerden muchas veces que Pablo estaba tratando de ir a algún lugar pensando, allí es donde yo pudiera tener una gran reunión. Pero el Espíritu se lo prohibía. Ahora, afirma y prueba eso claramente, que Pablo era un prisionero de Jesucristo, ungido a su palabra por el Espíritu. Oh, me gusta eso. Ajá. Él estaba atado. Él estaba atado por una cadena y por cadenas de amor, para hacer la voluntad de Dios, y solo eso. Él era un prisionero. Él estaba en cadenas de amor. Él estaba en el yugo con Cristo. Él no podía estar enyugado con nada más. Él estaba enyugado con Él. Y a donde iba el guía, allí es a donde Él tenía que ir. Sin importar cuán verde pareciera estar el pasto, aquí de este lado o de aquel lado, Él tenía que ir en la dirección que el líder y el yugo fueran. Oh, esta noche, si nosotros, como el tabernáculo Branham, tan solo pudiéramos llegar a ser prisioneros por nuestro propio ser egoísta, por nuestra propia ambición, para que nosotros mismos podamos rendirnos completamente y estar enyugados a Él. Sin importar lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga, estamos enyugados con cadenas de amor. Somos prisioneros. Mis pies están tan enyugados a Cristo que no bailan. Mis ojos están enyugados a Cristo a tal grado que cuando veo estas modernas stripteases en la calle, me hace voltear mi rostro. Mi corazón está tan enyugado en amor a Él, a tal grado que ya no puedo tener amor por este mundo. Mi voluntad está tan enyugada a Él, a tal grado que ni siquiera sé cuáles son mis ambiciones. Solo a donde quiera que tú me guíes, te seguiré, Señor. Seré un prisionero.
Ven, Pablo era correctamente un prisionero. Él no estaba haciendo alguna declaración errada. Él había sido instruido por el Espíritu Santo otra vez a esperar en la palabra. Ahora, él había sido instruido de una manera, pero Dios lo había instruido de otra hora. Él fue instruido por el Espíritu Santo a esperar en el Señor, sin importar cuáles eran sus ambiciones. Ahora voy, con la ayuda del Espíritu Santo, a mostrarles algo. ¿Ven? Ahora solo tomemos un ejemplo. Un día, Pablo y Silas, yendo por la calle en una cierta ciudad donde estaban llevando a cabo un avivamiento, y una jovencita poseída por un demonio seguía siguiéndolos, dando voces tras él. Y sin duda que Pablo sabía que tenía la autoridad como apóstol para reprender a ese espíritu malo de esa mujer. Pero ¿se fijaron? Él esperó día tras día hasta que de repente el Espíritu Santo le habló. Dijo, esta es la hora. Luego, él dijo, Espíritu, sal de ella. ¿Ven? Él sabía esperar en el Señor. Y ahí es donde tantas personas hoy traen reproche sobre la palabra. Salen con una ambición. ¿Cuántos avivamientos han fallado en tener éxito por causa de una cosa así? Debido a que el evangelista no espera ver lo que el Señor tiene que decir. Algunos de ellos dicen, venga aquí, y ellos van inmediatamente porque la asociación dijo, vaya. Y el Espíritu Santo diría algo diferente. Sin embargo, la ambición del hombre para llegar a ser un presbítero estatal o alguna otra cosa, o algún anciano, o algún obispo, o alguien que lo influenciara, debes ir. Y aún así, él sabe que no se debe hacer. El Espíritu Santo diciendo, ve allí. ¿Ven? Él está enyugado a su organización. Él es un prisionero de esa organización. Pero si él está enyugado a Cristo, él es guiado por el Espíritu Santo. ¿Ven? Él está enyugado, un prisionero. No importa lo que algo más diga, es un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Él solo oye la voz de Dios y él habla solamente cuando ella lo declara. Él no dice nada. Alguien dice, el hermano Jones, el hermano Roberts, o alguno de estos hombres grandes en nuestro país hoy, como Tommy Hicks, u Oral Roberts, o el hermano Tommy Osborne, alguno de esos grandes evangelistas. Si alguien dijera, oiga, venga aquí, Tommy, usted es un gran hombre de Dios, u Oral, y yo tengo un tío que está aquí acostado, que está todo atado, y él está enfermo. Quiero que venga aquí. Yo creo que usted tiene la fuerza para sanarlo. ¿Ven? Y tal vez el Espíritu Santo le diría, ahora no. Pero sin embargo, por la amistad de ese hombre, él está obligado a ir con él. Si no va, él llega a ser un enemigo para ese hombre. Ese hombre dirá, bueno, él fue con fulano de tal para que sanara a ese niño o a ese muchacho. Yo sé que lo hizo. Y yo he sido su amigo por años, ¿ven? Y él no quiso venir a mi casa. Pero si él es constreñido por el Espíritu Santo a oír, es mejor que no vaya. Si él está enyugado a Dios, él ama a su amigo. Pero es mejor que sea guiado por el Espíritu Santo a ir allá, porque no hará ningún provecho de todos modos. Yo he experimentado eso tantas veces, pero Pablo solo esperaba que el Espíritu le dijera qué hiciera. A donde quiera que el Espíritu guiara. Él estaba una noche predicando y él salió de allí. Él vio a un lisiado y de repente el Espíritu le habló. Y él dijo, veo. ¿Cómo? De la misma manera que él vio que ellos iban a naufragar en una isla, ¿ven? Veo que tienes fe para ser sanado. Levántate, Jesucristo te sana. ¿Ven? Ahí lo tienen. Él
Él estaba enyugado. Él pudo haber llevado a cabo el avivamiento de una semana allí y nada había sucedido, pero aún así, él esperaba para que el Espíritu Santo lo dijera, ¿ven? Él estaba enyugado a ese llamamiento. Ahora ustedes dicen, hermano Branham, usted está condenando lo que dijo el domingo acerca de usted estar esperando todo este tiempo. Pero recuerden, fue el Espíritu Santo el que me habló allá en el camino y dijo, te estoy enviando de nuevo entre los enfermos y los afligidos, ¿ven? Es ser obediente al Espíritu Santo. Yo no fui hasta que Él me dijo que fuera. Yo estaba esperando en el así dice el Señor. Hasta que recibí el así dice el Señor, ahora eso es diferente, ¿ven? Ahora, eso hace una diferencia, sí. Él esperaba en la palabra del Señor. Él era compelido por el Espíritu Santo a hacer solo el mandato de Dios. Entonces, Él llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Amigos, si tan solo pudiéramos llegar a ser prisioneros. Sé que hace calor, pero me gustaría mencionar un par de personajes más, si me permiten. Tengo como 6 u 8 escritos aquí, pero me gustaría mencionar solo otro personaje o dos. Tomemos el personaje de Moisés. Él nació un libertador. Y él sabía eso, que él había nacido como un libertador. Pero antes que hable acerca de Moisés, me gustaría hacer esta declaración que Dios siempre tiene que tomar a algún hombre que le servirá a él en verdad, para ser su prisionero. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tenga, todo lo que él es, toda cosa, su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones y todo lo demás, y llegar a ser completamente un prisionero de Cristo, quien es la palabra, para servir a Dios. Puede que tengan que ir en contra de su mejor juicio. Tal vez en una cierta organización, puede que ustedes piensen que ellos los pudieran elevar y darles algo grande para poder exhibirse. Pero ¿cómo se encuentran ustedes? Se encuentran derrotados después de un tiempo, hasta que Dios pueda tomar a un hombre que esté dispuesto a llegar a ser un prisionero de Él. Dios está buscando prisioneros. Él siempre lo ha hecho. Ustedes lo pudieron escudriñar a través de la Escritura. Un hombre tiene que ser un prisionero de Cristo, en contra de cualquier cosa. Por lo tanto, ustedes no pueden estar conectados con nada sino con Cristo, aún con su padre, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera. Ustedes solo están conectados con Cristo y solo Él. Entonces Dios los puede usar, hasta entonces no pueden. Cuando salgo a veces, le hablo duro a la gente. ¿Ven? Yo estoy tratando de hacerlos que se liberen. Ustedes tienen que tener un punto de partida, como a veces reto a las mujeres que se cortan su cabello y que usan esta ropa y sostienen y mantienen su profesión cristiana. Dicen, eso es una cosa pequeña. Bueno, ustedes tienen que comenzar en alguna parte. Así que comienzan allí mismo en su ABC. ¿Ven? Y libérense de toda apariencia mundana de todos modos. Y lleguen a ser prisioneras de Cristo. Y luego solo sigan adelante, libérense de todo hasta que la última atadura se desprenda. Entonces ustedes son prisioneras, entonces llegan a estar bajo su control. Él las tiene bajo su control. Ahora Moisés sabía que él había nacido para ser el libertador. Él sabía eso. Y se fijaron con la ambición que Moisés tenía, sabiendo que su madre le había dicho allá, pues ella fue su niñera. Sin duda, cuando Moisés, el pequeño bebé, nació, que su madre dijo, tú sabes, Moisés, cuando tu papá, Amram, y yo orábamos constantemente, sabíamos y vimos en la palabra que era el tiempo de la venida de un libertador. Y oramos, Señor Dios, queremos ver a ese libertador. Una noche el Señor nos dijo en una visión que tú nacerías y que tú serías el libertador. No temimos el decreto del rey. No nos importó lo que el rey dijo. Entonces supimos que tú naciste un libertador. Ahora, Moisés, supimos que no podíamos criarte bien.
Ahora recuerden, ellos habían estado allí en Egipto por 400 años, ¿ven? Y nosotros te queríamos conseguir la cosa correcta, la correcta educación, la correcta enseñanza. Así que te tomé y te puse en una pequeña arca, y te puse allá en el Nilo. Y qué extraño que las corrientes tomaron esa pequeña arca por las cañas y los juncos y fue llevada allá a millas de lejos y la hizo llegar directamente al palacio de Faraón donde estaba la hija de Faraón, donde estaba el estanque donde se bañaba. ¿Y cómo es que yo sabía que ella necesitaría una mujer para criarte? Y en aquellos días, por supuesto, ellos no tenían estos biberones con los que los bebés son criados. Así que ella tendría que tener una nodriza. Así que, y María, yo la envié allá. Y ella se paró allí y ella dijo, yo sé dónde puedo hallar una nodriza, y vino por mí. Y Moisés, las puertas están todas cerradas, cariño. Tú ya tienes 16 años ahora, y tú vas a ser el hijo de Faraón. Y algún día, tú vas a ser el libertador que va a sacar al pueblo de aquí. La ambición de Moisés comenzó a crecer. Estudiaré, madre, estudiaré todo lo que pueda. ¿Sabes qué haré? Estudiaré para ser un hombre militar. Y sabré cómo sacar a este pueblo de aquí. Seré un gran general, un obispo, para saber cómo hacerlo. Y yo los sacaré. Obtendré mi doctorado en filosofía o en derecho. Lo haré. Como el padre Chiniquy. Si alguna vez han leído sus libros, muy bien. Él iba a libertar a todos los protestantes, ustedes saben, y él mismo llegó a ser uno. Así que este gran sacerdote hace años, el padre Chiniquy, deberían conseguir su libro y leerlo. Ellos le llaman padre, él solo es el hermano Chiniquy, es lo que era. No llamamos a ningún hombre padre así. Así que nos damos cuenta de que nosotros, que él iba a leer la Biblia para poder ir allá a refutar la religión protestante y convertirla toda en catolicismo. Y cuando él comenzó a leer la Biblia, el Espíritu Santo vino sobre él y recibió el Espíritu Santo. Y entonces llegó a ser uno de ellos. Así que entonces, noten en esto, que Moisés recibió toda la instrucción, porque él sabía. Él era tan inteligente, tan educado, tan intelectual, a tal grado que no había nadie. Él aún les podía enseñar a los egipcios, a tal grado que él les podía enseñar a sus psicólogos, él les podía enseñar a sus generales lo que era el poderío militar. Él era un gran hombre, y la gente le temía a Moisés por causa de su grandeza. ¡Oh, qué erudición! ¡Oh! Él era un arzobispo, o tal vez como un papa. Él era un gran hombre. Y él era un hombre poderoso. Y él sabía que había nacido para hacer esto. Y se había instruido con gran ambición para hacerlo. Exactamente como el día de hoy. No digo que los hombres que se instruyen en estas escuelas, yo no digo que como ellos están allí en el oeste ahora, van a construir una escuela de teología de 150 millones de dólares. ¿Ven? Pentecostales. Una escuela de 150 millones de dólares. Para mí, eso debería ser para los misioneros en el campo. ¿Ven? 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 Pero lo que sea, ¿qué hacen ellos cuando salen de allí? ¿Qué son ellos? Un montón de riquis, exactamente. Y entonces así es como ellos salen. Siempre ha sido con el resto de ellos. Y eso es en la misma línea, ¿ven? Ahora, nos damos cuenta de que cuando Moisés, con toda su instrucción, y hoy con toda la instrucción, ordenando grandes obispos y demás, la gran y alta ambición, ¿qué haremos nosotros? Nuestras ambiciones llegan a ser exactamente como la de Moisés. ¿Ven? Dios, antes que él pudiera tener al hombre en su mano, él lo tenía que despojar de su ambición. Él lo tenía que despojar de todo su entrenamiento. Él en verdad salió y él libró, él mató a un egipcio. Y al hacerlo, se dio cuenta de que estaba errado. Él no podía hacer eso, no era de esa manera. Y Dios se lo tuvo que llevar allá, a lo inhabitado, al desierto, a un lugar desértico.
¿Se fijan? Es algo extraño cómo estos hombres, para quienes Dios tiene un mensaje, Él se los lleva a un desierto. Él se llevó a Pablo al desierto para instruirlo, para decirle que era toda esta gran visión. Allá en el desierto, ve a este cierto desierto, y él se quedó allí hasta que Dios completamente le dio a conocer qué hiciera. Y en el tiempo de Moisés, él se lo llevó allá al desierto. Él lo mantuvo allá por 40 años y lo despojó de toda su teología y toda su ambición. Oh, qué tiempo que él podía mirar hacia atrás y ver su fracaso. Y cómo nosotros esta noche deberíamos hacer lo mismo. Cuando vemos nuestra ambición, miren la campaña de sanidad y vean si el Señor hizo algo hace unos cuantos años para comenzar a restaurar la sanidad a los enfermos y demás. Toda organización, debido a que no vino a sus organizaciones, ellos tuvieron que conseguirse un sanador. ¿Y qué hemos hecho? Miremos eso solo un momento. Hemos hecho lo mismo que hizo Moisés. Salimos y nos esforzamos tanto para fabricar algún tipo de milagro. Yo olfateé una enfermedad. Yo tengo sangre en mi mano. Y fabricar un milagro. ¿Ven? ¿Y qué hemos obtenido? Algunos de los hombres con tanta presión se encuentran hechos pedazos y llegan a ser borrachos habituales, neuróticos. Y les ha afectado la mente y han cambiado totalmente el orden del objetivo pentecostal, regresando a formar organizaciones y cosas otra vez. ¿Ven? ¿Qué hemos hecho? Hemos matado un egipcio. Eso es correcto. Y hemos tratado, nos hemos esforzado, hemos pagado el precio, hemos trabajado, pasando toda la noche en cultos de oración hasta que no teníamos voz y tratamos de fabricar algo y mejorar algo y todo este tipo de cosas, y nos damos cuenta de que ha sido un fracaso total. Necesitamos regresar al desierto. Correcto, sí, señor. Reuniones de campamento y luchas. ¿Por qué simplemente no renuncian a eso? Eso es lo que deberían hacer, ¿ven? Regresar y renunciar a eso. Pues hemos hecho lo mismo que ellos hicieron, lo mismo que hizo Moisés. No es de ningún beneficio. Después de 40 años, él se halló a sí mismo como un prisionero de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Cuando la gran bendición surgió y la manifestación de todas estas grandes cosas que Dios nos ha dicho acerca de cómo debemos nacer de nuevo, cómo recibimos el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas cosas aquí. ¿Ven ustedes? La gente, en lugar de quedarse con esa palabra, uncidos a ella, ¿qué hacen ellos? Ellos comenzaron con su propia teoría denominacional, la cual ya había fallado, y tratan de manufacturar algo que se parece a la verdad. Es mejor que suspenda esto ahí mismo. ¿Ven? Estoy seguro que ustedes son lo suficientemente sabios para saber lo que quiero decir. ¿Ven? Pero pues, miren lo que ha causado. Piénsenlo. ¿Qué hemos obtenido esta noche? Sino una nación llena de gente organizada que niega las escrituras de Dios, que llamarían la vida del Espíritu Santo, que era una telepatía mental, que rehusarían que tal cosa entrara en su iglesia. Y ellos no le permitirían a uno mencionar una sola palabra de la simiente de la serpiente, seguridad eterna, y las cosas que el Espíritu Santo ha revelado y probado ser la palabra. Yo he dado reto tras reto a que vengan y me lo prueben que está mal. ¿Qué han obtenido ellos? Lo mismo que Lutero obtuvo, el resto de ellos. ¿Ven? Mataron a un egipcio. ¿Qué debemos? ¿Qué fue eso? Tal vez hizo que algún hombre parara de robar, o tal vez le fuera fiel a su esposa. Pero ¿qué hicieron de él con eso? Un miembro de iglesia. Venga y únase a nuestro grupo, ¿ven?
Ese hombre muerto hediondo era lo único a lo que él podía señalar con su dedo de su éxito de 40 años de instrucción. Un egipcio hediondo, tendido allí, y putrefacto y muerto. Casi es de esa manera esta noche. Lo único a lo que podemos señalar a este avivamiento que ha recorrido, así llamado, es un montón de miembros de iglesia hediondos que no saben más acerca de Dios que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio, correcto. Porque uno les puede decir de la palabra de Dios, ellos dicen, yo no creo eso. Dicen, no importa lo que usted diga, yo no lo creo. ¿Ven? ¿Ven? Eso es algo terrible, el tener que volver a señalar a eso. Por todos los esfuerzos y luchas y todo lo que tenemos. Tal vez pudiéramos señalar a una escuela grande, pero está muerta. Pudiéramos señalar a una organización, pero está muerta. Y es exactamente igual a la primera cosa de la cual nos salimos. Como la puerca vuelve a su revolcadero y un perro a su vómito. Cuando regresamos, un egipcio muerto. Sin duda que alguien dijo, Moisés, bueno, ¿ya no tienes el sentir por el pueblo? Tú fuiste llamado para esto. Alguien que conocía a Moisés, que sabía que él había sido llamado para eso. Y no, ¿perdiste tú el sentir por el pueblo? No, Señor. Bueno, ¿por qué no estás allá haciendo esto? ¿Y por qué no estás aquí intentando hacer esto? ¿Y por qué no sigues adelante con el resto de ellos? Moisés estaba allá siendo despojado hasta que él tuvo una experiencia en la zarza ardiendo que declaró la palabra, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y me he acordado de mis promesas y he descendido para librarlos. Te estoy enviando a ti para que lo hagas. Eso fue todo. Él vio la palabra, no la ambición del pueblo o los deseos del pueblo. Entonces, ¿qué llegó a hacer él? Él ya no quiso encarar a los egipcios. Él ya no quiso encarar esto. Pero él llegó a ser un prisionero. Amén. 40 años de huir, siendo despojado, pero entonces él llegó a ser un prisionero en la zarza ardiendo. El poderoso Moisés, con todo su intelecto. La Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en sus palabras y obras allá en Egipto. Pero vean lo que el teólogo poderoso hizo en la presencia de la zarza ardiendo. Él solo confesó su inhabilidad. Cuando él vio el propósito genuino de Dios, él confesó que él no tenía la habilidad para hacerlo. Sin embargo, él había sido instruido en toda la teología que ellos le pudieron dar. Instruido en sus mejores escuelas. Pero aún así, ¿qué hizo él cuando esa columna de fuego estaba suspendida allí en la zarza? Dijo, ni siquiera le puedo hablar a él. Señor, ¿quién soy yo para que vaya? Ven, quítate tu calzado, Moisés, quiero hablar contigo. Despójate aún de tu calzado. Tú estás postrado en el suelo otra vez. Quiero hablar contigo. Ni siquiera podía hablar. Finalmente, un prisionero elegido, un profeta elegido. Exactamente como Pablo fue elegido. Moisés era un libertador elegido. Y entonces, finalmente, Dios tenía su súbdito elegido como un prisionero de él. ¡Oh, aleluya! Él solo podía moverse conforme la palabra de Dios lo movía. ¿Quién diré que me envió? Yo soy. ¿Cómo lo haré? Yo estaré contigo. Sí, Señor, exactamente como tú digas. Heme aquí. Oh, qué cosa. Porque Él es un prisionero. Él va en contra de su mejor juicio. Ahora, Él había sido instruido para gobernar al ejército. Espadas arriba. Den media vuelta. Instruido para ir. Carros, todos en orden. Lanzas adelante. Ataquen. Así es como él lo iba a conquistar. Esa fue su instrucción. Pero él dijo, ¿qué voy a usar? Dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. A veces Dios hace cosas tan ridículas para la mente humana, ¿ven? Tenía una vara en su mano. La barba colgándole, de 80 años. Su esposa sobre una mula. El niño a horcajadas sobre su cadera, con sus bracitos flácidos colgándole.
con una vara, solo su cabeza erguida, porque él tenía así, dice el Señor, porque él finalmente estaba anclado. Él era un prisionero. Me moveré solamente cuando la palabra me mueva. Hablaré solamente donde la palabra hable. ¿A dónde vas? Yo tengo una comisión: pararme ante Faraón y mostrarle por medio de esta vara que Dios me envió. Amén. ¿Qué vas a hacer después de eso? Él proveerá lo siguiente después que yo haga esto. Ahí lo tienen. Solo tienen que hacer una cosa. El primer paso esta noche: ríndanse, lleguen a ser un prisionero. No piensen en ustedes mismos o algo más. Lleguen a ser un prisionero. Moisés llegó a ser un prisionero. Confesó que ni siquiera podía hablar. Finalmente, cuando Dios lo tenía bajo su control, donde él podía moverse, solamente a donde Dios lo moviera, a donde él le dijo la palabra. Él sabía que era la palabra. Entonces, él mismo se sometió a la palabra. Y el Espíritu Santo allí, Dios, unció a Moisés a la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que él hizo con Pablo. ¿Es correcto eso? Él unció a Pablo, un pequeño judío sarcástico de nariz aguileña, con un doctorado en filosofía y un doctorado en derecho escrito en todo su ser. Pero él dijo: yo le voy a mostrar lo que él va a sufrir por causa de la palabra, ¿ven? Y entonces Pablo, sentado allí y viendo la palabra, y viendo que ese era Jesús, entonces él levantó sus manos y llegó a estar uncido a él. El amor de Dios lo unció a él a la palabra. Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Él se fue. Moisés: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Yo me acuerdo que les prometí, y el tiempo de la promesa está cerca, y veo las aflicciones de mi pueblo. Yo me he acordado de mi promesa, y yo he descendido para uncirte a ti. Tú sabes lo que la palabra dice. Yo te he uncido para ir allá. Te he uncido con poder para ir allá y liberes a mi pueblo. Y toma esa vara en tu mano como testigo, porque tú has visto un milagro hecho por ella, al igual que David con su onda. ¿Ven? Él mismo fue uncido y fue allá. Finalmente, Dios tenía un hombre que estaba sujeto a él, uncido a él, y no se podía mover hasta que la palabra de Dios lo moviera. Si la gente tan solo hiciera eso hoy en día, entonces él era su prisionero, un prisionero de amor, enyugado por el vínculo de amor con Dios, como Pablo estaba enyugado a Dios por el vínculo de amor. Al igual que Pablo, ambos instruidos de la misma manera. Moisés fue instruido, ustedes saben, para liberar a los hijos de Israel por el poderío militar. Pablo fue instruido para sacarlos de las manos de los romanos y liberarlos por su gran fuerza eclesiástica en el mundo de aquel día. Grandes escuelas de instrucción que pasaron por Gamaliel, y ambos fueron al desierto. Regresaron hombres diferentes. Ambos vieron la columna de fuego y ambos eran profetas. ¿Es correcto eso? Ambos profetas. Y a ambos les habló la columna de fuego. Exactamente correcto. Viniendo para ser libertadores. Allí estaban, se fueron al desierto, dejaron sus hogares y se fueron al desierto para enterarse. Dejaron a su gente y todo para encontrar la voluntad de Dios. ¿Ven? Habían sido entrenados de una cierta manera. Dios los cambió a otra. Y ellos tuvieron que llegar a ser un prisionero completo para no actuar de la manera que ellos querían actuar, sino actuar de la manera que Dios quería que ellos actuaran. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Tenemos otros 10 minutos ahí para elaborar en estos? Rápidamente, tomar otro personaje. Veo uno delante de mí ahora. Su nombre es José. Él era un hijo elegido. Él era un tipo perfecto de Jesucristo. Él nació un profeta. Él era un profeta también. ¿Ven? Y ahora, él podía ver visiones. Y cuando aún era un niño, él vio una visión de él mismo sentado sobre un trono.
y sus hermanos inclinándose a él. Ven, pero observen. Él llegó a ser, él sentía como si fuera un gran hombre. Ven, todos ellos, pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Él hizo lo mismo que hizo con el resto de ellos, porque Moisés era un libertador. Y cuando aún era un niño, él vio una visión de él mismo sentado sobre un trono y sus hermanos inclinándose a él. Ven, pero observen. Él llegó a ser, él sentía como si fuera un gran hombre. Ven, todos ellos, pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Él hizo lo mismo que hizo con el resto de ellos, porque Moisés era un libertador, Pablo era un libertador, y ahora José era un libertador. Él salvó a su pueblo del hambre. ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Lo puso en la cárcel. Lo envió directamente a la cárcel. Sí, Señor. Recuerde, él fue vendido por sus hermanos a un egipcio. Y ellos lo vendieron a Potifar. Y Potifar le dio un poco de libertad. Y cuando menos lo pensó, eso se le fue quitado. Y ahí estaba sentado en la cárcel, llorando, llorando. Dios lo tuvo que despojar. Ahora fíjense, pero todo el tiempo, creo yo, él, en esa cárcel, él podía recordar que la visión dijo que él se iba a sentar sobre un trono y sus hermanos iban a inclinar a él, porque él sabía que su don venía de Dios y él sabía que se tenía que cumplir. Si nosotros solo pudiéramos mantener eso en nuestra mente, y según la palabra de Dios, que en estos postreros días Él va a tener una iglesia, Él va a tener un pueblo, y estas cosas que Él prometió, Él las va a hacer. Él dijo que las haría, y estamos viviendo en el tiempo. Estamos ahí. Él solo está tratando de hacer que seamos verdaderos prisioneros ahora, encerrados con Él. ¿Han oído ese antiguo canto que cantan? Y entonces estoy encerrado con Dios. Yo quiero estar encerrado con Dios. Miren, es de donde pensé acerca de esto. Estando encerrado con Dios. Nadie más. Y ustedes solo se mueven cuando Dios dice, muévanse. Ustedes solo lo hacen cuando Dios les dice que lo hagan. ¿Ven? Entonces están encerrados con Dios. Ahora recuerden, él estaba pensando, él también llegó a ser un fracaso total a sí mismo. Todo lo que él sabía, todo lo que él entendía y todo, él llegó a ser un fracaso total. No funcionó. Él fue puesto bajo una situación donde nadie le quería escuchar. Él era un prisionero. ¿Ven? Él fue puesto en una situación en la que los incrédulos no creían. ¿Ven lo que quiero decir? Su ministerio no tuvo efecto. La gente volteaba su rostro. No le prestaban atención a él en la cárcel. ¿Qué bien haría su ministerio? Él se podía haber acercado a las rejas de la cárcel y predicarles. Ellos hubieran seguido caminando por la calle, ¿ven? Pero él llegó a ser un prisionero, y Dios lo mantuvo como un prisionero, hasta que la rueda giró correctamente. Dijo, aquí está mi hombre, gloria. Un fracaso total. Finalmente, Dios vino a él en su prisión, como a Pablo. Como todo el resto de ellos, él vino a él. Y él usó el don que él le había dado para sacarlo de allí. Eso es correcto. Él lo sacó de su prisión. ¿Qué hizo él? Tan pronto como él lo sacó de su prisión, se le fue dado poder por el rey, su rey, al lado del que él se sentó, bajo de quien él estaba. Él fue sacado de la cárcel y se le fue dado poder a tal grado que cualquier cosa que dijera tenía que suceder. Amén. En su prisión, él constantemente recordaba que él había nacido para un propósito. Él se iba a sentar al lado de un rey.
Todo el resto de ellos iba a doblar la rodilla a él. Su visión así le dijo. Amén. Pero antes que su visión pudiera ser cumplida completamente, él tenía que llegar a ser un prisionero. Amén. Y entonces él llegó a ser un gobernante. Y cuando él salió de su prisión y llegó a ser un prisionero de la palabra de Dios, que él solo podía decir lo que Dios pusiera en su boca para decir, entonces Dios se movió a través de él. Fíjense, Moisés tenía el poder para atar a los príncipes de Faraón conforme a su propia voluntad. Si le dijeres a este monte, quítate, él tenía poder para atar a los príncipes de Faraón. Si eran diáconos o presbíteros, o si eran los representantes estatales o lo que fueran, él decía, los ato. Y eran atados. Eso era todo. Él lo podía hacer conforme a su palabra, como él quería. Amén. Gloria a Dios. Oh, solo tengo como 3 minutos más para cumplir mi palabra. Ahora, nos damos cuenta de que él llegó a ser un prisionero de Dios, de ser un prisionero del mundo, de Pablo de la misma manera, y Moisés de la misma manera, de un prisionero a su propio pensamiento, a ser un prisionero de Dios. Y cuando él salió, él tenía el poder de Dios, y cuando llegó a ser Pablo, cuando la vieja manera de pensar de Moisés, él la rindió y fue despojado de ella, él llegó a ser un prisionero de la palabra de Cristo. Solo podía moverse a donde quiera. Usted dice en Cristo, teniendo el vituperio de Cristo por mayores tesoros que los de Egipto. Así que él era un prisionero de Cristo, al igual que Pablo. Recuerden, los 3 eran profetas. ¿Ven? Y ellos tuvieron que ser despojados de su propio pensamiento para llegar a ser un prisionero de la voluntad y los caminos de Dios. Entonces recordamos ahora que él tenía el poder para atar conforme a su palabra. Él tenía poder para desatar conforme a su palabra. Él puede decir, te desato en el nombre de mi rey. Amén. Faraón hizo a José su hijo. Cristo hace a sus prisioneros de amor sus hijos. Y él les da poder, lo mismo que él tenía. San Juan 14:12. El que en mí cree, ven, las obras que yo hago, él las hará también, aún más que éstas hará. Ahora, el prisionero del amor de Cristo llega a ser autorizado por su Rey, quien es Cristo. Amén. Y de cierto os digo, que si dijeres a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. Si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, si están enyugados conmigo, porque Él y su palabra es lo mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si permanecéis en mí, no aquí y allí, permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, pedid todo lo que queréis, o decid todo lo que queréis, y os será hecho. Él tenía poder. Fíjense, antes que él saliera, él tuvo que ser sacado y afeitado. Unas cuantas cosas tuvieron que ser afeitadas antes que él pudiera encontrarse con su rey. ¿Ven? Oh Dios. A veces saca a su pueblo así y les afeita algunas de sus propias voluntades. Les muestra que simplemente no pueden hacer lo que ellos querían hacer. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer antes que ellos pudieran entrar al pleno poder y ser un esclavo de amor de Cristo. Ellos tienen que ser afeitados y luego presentados. A veces Él se los lleva al desierto para hacer eso, para afeitarlos. Y luego los saca, los ungidos, para cumplir el propósito que Él les ordenó. ¿Ven lo que quiero decir? Hermanos, estamos en el tiempo del fin.
Recuerden lo que Él ha hecho todas las otras veces. Él siempre ha tenido que tomar a un hombre y hacerlo un prisionero de Él. Que abandone lo suyo. Él tuvo que dejar todo lo que Él sabía, olvidarse de todas sus enseñanzas, todo, para poder saber la voluntad de Dios y seguir a Dios. Él no puede seguir alguna cosa que el hombre pueda hacer y a Dios a la misma vez. Es muy contrario el uno al otro. Ustedes no pueden estar yendo al este y al oeste a la misma vez. Ustedes no pueden estar yendo a la derecha y a la izquierda a la misma vez. Ustedes no pueden estar haciendo lo correcto y lo incorrecto a la misma vez. No pueden estar siguiendo al hombre y a Dios a la misma vez. No, Señor, ustedes o están siguiendo a Dios o siguiendo al hombre. Ahora, entonces, si están siguiendo a Dios y se han sometido a Dios, entonces ustedes llegan a ser un prisionero de ese Dios, de esa palabra, de esa voluntad. No importa lo que alguien más diga, ustedes llegan a ser un prisionero de ella. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. Y yo diría esto con reverencia y respeto mientras los últimos 2 minutos están pasando. Miren, lo que Dios, en mi opinión, hará y debe hacer y hará en este día postrero es hallar un instrumento para la siega. Él tiene que hallar un instrumento para trillar la era. Cualquier granjero, cuando va a su siega, él tiene que tener un instrumento con que hacerlo. Ciertamente, él tiene que tener una hoz aguda o algo. Algún instrumento para trillar el grano. Y la mies ya está madura. Dios, tómanos en tu mano. Haznos esclavos de tu amor. Úsanos como instrumentos para hacer comprender a esta maldita tierra pecaminosa en la que vivimos hoy, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En cuanto a mí, Dios, permíteme ser un prisionero. Si todos mis hermanos me rechazan, si todos mis amigos me abandonan, yo quiero ser un prisionero de Jesucristo y su palabra, para poder estar uncido a su palabra por el Espíritu Santo, para procurar que el Espíritu Santo haga que la palabra de Dios sea confirmada por las mismas cosas que Él dijo que harían. Yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Oremos. Me pregunto esta noche con nuestros rostros inclinados si esa ambición que tenemos de ser algo más, o tal vez algo que pudiéramos pensar que fuera algo egoísta. Me pregunto si tan solo pudiéramos hacer eso a un lado. Me pregunto si algún niño aquí esta noche mirar alrededor, diga, yo voy a hacer cuando crezca, voy a hacer una cierta cosa. Me pregunto si pudiera sentir la voluntad de Dios moviéndose en su vida y diga, no, mis ambiciones se me han ido ahora. Durante los últimos días, el Espíritu Santo me ha estado hablando. Yo me quiero rendir a Dios para ser un instrumento trillador de este día postrero. Alguna jovencita que pudiera tener ambiciones de ser una dama de carácter fino, o tal vez de ser una señorita bonita, o tal vez algún día hacer Hollywood su carrera. Yo me pregunto si no está dispuesta en estos momentos de someter su ambición en la presencia de Dios y su palabra, oír el llamado de Dios en su propia vida. Dios conoce quién es usted. Me pregunto si hubiera un ministro cerca, o un siervo, un obrero en alguna parte en la iglesia. Yo solo llego aquí de vez en cuando. Yo ni siquiera conozco un tercio de las personas sentadas aquí esta noche, pero este puñadito que está aquí, me pregunto si hubiera tal persona que estaría dispuesta a decir, no importa lo que alguien diga, yo soy un esclavo de Dios ahora, yo voy a predicar su palabra a pesar de todo, no importa qué, si mi organización me expulsa, yo todavía voy a quedarme con esa palabra, yo lo voy a hacer. Mi voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi voluntad. Yo voy a ser un prisionero de Jesucristo. Con su gracia y ayuda, yo lo haré. Piénsenlo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados,
¿Cuántos tienen esa ambición esta noche? Levanten su mano. Es la mía también. Yo rindo todo. Con nuestros rostros inclinados ahora, lentamente ahora, mientras lo piensan ahora, mientras oran. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. ¿Lo dicen en serio? Yo quiero ser un prisionero. Tómame a mí, Señor. Llévame a la casa del alfarero esta noche, quebrántame todo y vuélveme a formar de nuevo allí. A Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Padre Celestial, mientras el canto sigue siendo tocado, pensé que sería más provechoso en este momento que yo interrumpa el canto y hable contigo solo un momento, mientras la gente está pensando, yo me rindo a Él. Padre, que hagamos esto como si esta fuera nuestra última oportunidad para hacerlo. Permítenos venir con sinceridad. Venir a la mesa del Señor, por así decirlo, con vestiduras limpias, almas limpias, voluntades limpias, ambiciones limpias, para rendirnos y que Dios tome su palabra, enyugándonos junto con ella, la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos tome ahora, mientras oímos el yugo hacer clic en nuestros corazones. Desde esta noche en adelante, tomo tu palabra. Ahora, no pienses tu propio pensamiento, piensa mis pensamientos. Piensa mi voluntad, y yo te guiaré. Dios concede que sea una experiencia para cada uno de nosotros. Estos jóvenes sentados aquí, esposo y esposa, y algunos a punto de ser esposo y esposa. Hay ancianos sentados aquí que son ministros, que han estado a lo largo del camino, y Señor, aquí está el hermano Neville y yo, que estamos llegando muy arriba en la escalera. Nuestros días están siendo contados ahora. Nuestros pasos son dados con más cuidado que los que hemos dado. Tomamos cuidado donde pisamos. No somos tan estables, hablando en lo físico, como lo fuimos en un tiempo. Pero Señor, mientras vemos que la vida mortal se está desvaneciendo y ninguno de nuestros pasos son estables sin que tú sostengas nuestra mano. Ahora Dios, tómanos, ¿lo harás? Toma nuestros corazones y nuestra voluntad en tu propia mano y permítenos llegar a ser prisioneros esta noche de la palabra de Cristo, que vivamos vidas piadosas aquí, que estas mujeres, estas jóvenes, estos jóvenes, muchachos y muchachas, rindan sus vidas, Señor, y que su ambición llegue a ser la ambición de servir a Jesucristo, y permítenos que lleguemos a ser un prisionero de su gracia divina y voluntad. Concédelo, Señor. Eso es todo lo que yo sé hacer, Señor. Estas palabritas entrecortadas, y yo confío que tú las juntes correctamente, porque hace calor aquí adentro y la gente quiere escuchar, pero hace mucho calor y muchos tienen que irse a casa e ir a trabajar temprano, pero que esas simientes simplemente reposen en su corazón, un prisionero, que vayan y le digan a su esposa mientras ellos, antes que se preparen para arrodillarse y orar esta tarde o esta noche, al lado de la cama, se miren el uno al otro, digan: cariño, ¿qué acerca de eso esta noche?
¿Hemos llegado a ser prisioneros de Cristo y su voluntad? ¿U obramos por nuestra propia voluntad? Que muchachos y muchachas, donde quiera, especialmente esos que han oído el mensaje esta noche, se hagan esa misma pregunta. ¿Estoy dispuesto a llegar a ser un prisionero, dejando mi propia vida? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Padre, sabemos que eso es llegar a ser un prisionero tuyo, perder nuestras propias ambiciones y nuestros propios deseos para hallar los tuyos. Entonces tenemos vida eterna. Concédelo, Señor. Lo único que sé es encomendarlo ahora en tu mano y que llegue a ser fructífero y traiga grandes instrumentos para la siega del día postrero, hombres y mujeres, muchachos y muchachas rendidos a la completa voluntad de Dios y que llegan a ser prisioneros de Jesucristo, de su amor, encadenados con cadenas del amor divino para Cristo. Lo pedimos en su nombre. Yo me rindo a Él. Pongámonos de pie. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Digamos eso otra vez con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Ahora nos inclinamos nuestros rostros y antes que el canto de despedida sea cantado, de lleve el nombre de Jesús contigo. Yo voy a pedir que este hermano aquí, se me olvida su nombre, la hermana que testificó acerca de la visión de la oscuridad viniendo sobre ella, que fue sanada. Y recuerden, al mirar hacia atrás, el velo había desaparecido. Su fe hizo eso. Ustedes pídanos en oración, lo hará hermano, y pida las bendiciones de Dios sobre nosotros.